Gracias por estar aquí. Es un gusto presentar al doctor Eric Rangel. Eric está actualmente en Banco de México, en una oficina que tiene Banco de México en Guadalajara. Eso fue, no sé exactamente, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue director del Centro de Investigaciones Económicas también de Nuevo León, pero desde hace un rato pues, también trabajó en Banco de México y pues desde hace unos años está en Guadalajara. Y pues hoy nos va a hablar sobre la contaminación atmosférica. Y pues bienvenido, Eric, muchas gracias por venir y adelante. Pues muchas gracias, gracias Manuel, gracias a todos ustedes por invitarme. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, pues voy a presentarles un trabajo que está en proceso, en el que actualmente estamos trabajando ahí en la Delegación Regional Guadalajara del Banco de México, y que estoy trabajando con otros compañeros de ahí del banco, Irving Llamosas, Felipe Fonseca y Carolina Cantú, que nos están apoyando ahí. Bueno, pues voy a empezar. Si tienen preguntas, pues siéntense con la confianza de interrumpirme en cualquier momento. El título es el impacto de la contaminación atmosférica sobre los casos reportados de infecciones respiratorias agudas y neumonías en el sistema de salud. A cada kilómetro cuadrado de superficie tú puedes medir la cantidad de contaminantes. Creo que en alguna ocasión anterior ya había estado aquí presentando un estudio en donde analizamos el crecimiento económico con las luces satelitales también de los satélites de la NASA. Bueno, estos también son satélites de la NASA, pero son otros satélites que se dedican a medir, entre otras cosas, la calidad del aire. Otra de las cosas que nosotros hacemos y que no se había hecho antes es que en realidad también controlamos por localidad habitada. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Agarramos los mapas del INEGI donde hay poblaciones y básicamente medimos la contaminación en donde precisamente mide la población, para no medir, por ejemplo, no sé, en estados como Chihuahua, que son gigantescos y hay muchos pedazos donde no vive nadie, y entonces agarrar la calidad de espacios donde no vive nadie y tratar de correlacionarla a esos pues, con las enfermedades en el estado de Chihuahua, ¿no? Pues nos concentramos solamente a medirlo en las partes donde hay población. ¿Ahí habéis tenido en cuenta límites poblacionales? O sea, básicamente, aunque no viva nadie, pero solo viven 4 personas, descartarlo por el tema de que ese kilómetro cuadrado es muy poca gente. Básicamente, sí, o sea, porque la idea es como los datos de enfermedades respiratorias y de neumonía son a nivel de entidad federativa. Entonces, básicamente lo que hacemos es, bueno, donde hay localidades mayores mayores de 3,000 habitantes, ahí nos enfocamos, ¿no? Porque pues ahí es donde van a estar la mayoría de estas enfermedades, ¿no? Y que no nos bajen el promedio, digamos, de la relación. Otra cosa que hacemos es que, aparte de las medidas tradicionales que ahorita los vamos a hacer, que es como que la cantidad promedio de gases o de contaminantes que hay, utilizamos como otro indicador de número de días que tú excedes los niveles recomendados por la OMC. Esto pues para tratar de capturar no linealidades, ¿no? En el impacto que tiene pues digamos la contaminación sobre la salud. Bueno, algunos de la bibliografía relacionada, por si están interesados en el tema, el estudio en realidad de lo que viene siendo los impactos de la contaminación en el aire sobre la salud, pues esos estudios pues en realidad iniciaron desde los años 70 en Estados Unidos.
pero el uso de imágenes satelitales para medir la contaminación, eso es algo relativamente reciente. El estudio más reciente que nosotros encontramos que utilizan estas técnicas para medir la contaminación es del 2009 y básicamente es un estudio para Indonesia, y lo que ellos hacían era, había muchos incendios forestales que estaban afectando la calidad del aire, el humo, y lo que trataban de relacionar precisamente era la mortalidad infantil con lo que viene siendo la calidad. ¿No? Ese es el primer estudio que nosotros encontramos. Por ahí hay otro en 2019 que está interesante, que por ejemplo, antes de los Juegos Olímpicos en China se implementó un programa como el Hoy No Circula, y básicamente lo que tratan de medir precisamente fueron los efectos de ese programa sobre la calidad del aire, y bueno, sí encontraban que este programa era efectivo para reducir los niveles de contaminación. En otros estudios que están por ahí, la mayoría de los estudios que utilizan estas metodologías son para China o para países de Asia, y básicamente pues tenemos estos, por ejemplo, de Schenck, que es uno de los más importantes, y bueno, sí encuentra efectos nocivos del PM2.5, y ellos estiman que la contaminación por PM2.5 es responsable de 6.100, la muerte de 6.100 personas en China, en el área central de Beijing. Por ahí existe otro estudio para Corea del Sur, en donde también se analizan precisamente los efectos del PM2.5 sobre algunos indicadores socioeconómicos. Ahora, en el caso de México, básicamente hay dos estudios que sí han usado imágenes satelitales, son estos dos, el de Foster, Gutiérrez y Kumar, y el de Gutiérrez 2015, pero la manera en la que ellos lo hacen es de una manera, pues de esta manera menos precisa que les comentaba, que es la imagen satelital. La imagen satelital lo que te captura es la cantidad de aerosoles y de gases y de partículas que hay en el medio ambiente, pero no te determina exactamente cuáles de estas son PM2.5, que son de las más dañinas de acuerdo a la OMC, ¿no? Entonces básicamente pues correlacionan o utilizan el AOD, que es básicamente es por sus siglas en inglés, que significa Aerosol Optical Depth, y básicamente lo que te permite esto es, por los satélites de la NASA, tú ves normalmente donde está muy contaminado hay unas capas amarillas. De repente ustedes van a la ciudad y ven unas capas amarillas, y van a Monterrey o Guadalajara, aquí no se ve muy contaminado, pero básicamente toman una foto, y lo que esta foto lo que te hace es lo que te permite es medir la cantidad de luces solares que traspasan esas capas, digamos, o esas natas amarillas de contaminación, y en base a eso es como se estima lo que viene siendo la calidad de aerosoles, ¿sí? Bueno, y de aquí pues básicamente lo hacen para la mortalidad infantil, y como les comentaba, pero no es exactamente PM2.5 o contaminación, sino son la cantidad de aerosoles que se capturan desde el espacio. Hay otros dos estudios para México. Uno es el de Eva Arceo en el 2015 y otro es el de Mangersi en el 2020, pero estos dos estudios lo que no utilizan imágenes satelitales, lo que utilizan es precisamente en las estaciones de monitoreo, y entonces básicamente se enfocan en la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? Y bueno, pues ellos, por ejemplo, también utilizan técnicas como variables instrumentales, porque pues tienen error en la medición conforme te alejas de donde están las estaciones de monitoreo. Básicamente disminuye la calidad de la medición,
y entonces tienen que también ponderar por la distancia, acá, que te alejes en las estimaciones. Bueno, para los que estén interesados en lo que viene siendo esta literatura, básicamente les recomiendo estos dos documentos de investigación, estos dos artículos. Son como una revisión de la literatura, de todo de lo que se ha hecho a nivel internacional, de las formas, las técnicas en las que se pueden estimar básicamente lo que viene siendo la contaminación, y los métodos que se han utilizado básicamente, los primeros que se empezaron a usar pues fueron regresiones univariadas, y básicamente pues es, como su nombre lo indica, corrían simple y sencillamente una regresión de una medida de contaminación contra lo que viene siendo una medida de salud, ¿no? Y luego hay unos modelos de transporte químico, que estos son desarrollados por físicos, por químicos, por biólogos, y básicamente lo que ellos tratan de hacer es básicamente mediante fórmulas matemáticas, de ciencias ya un poco más exactas, analizando el comportamiento de las partículas, es medir la relación, por ejemplo, entre los aerosoles y lo que viene siendo el PM2.5, ¿no? En estas, pues bueno, también se hace una regresión entre lo que viene siendo los aerosoles y el PM2.5 para ver qué tanta relación existe, ¿no? Y más o menos era como del 70%. Luego existe la regresión multivariada, en donde pues ya empiezas a controlar, ¿no?, por otras cosas que son importantes y que influyen sobre la relación entre la que viene siendo los aerosoles y el contaminante PM2.5. Y básicamente pues es como la humedad en el ambiente, pues eso afecta la calidad de las mediciones y la relación que existe. La temperatura es otro elemento que también influye, etcétera, ¿no? Se van metiendo controles a la regresión sobre variables que son importantes, y eso ayuda, pues digamos, a mejorar la relación entre estos dos para obtener un estimado de lo que viene siendo la contaminación a través de las fotografías satelitales. Y los más recientes son los modelos físicos semiempíricos o híbridos, que básicamente es lo que estamos nosotros realizando en esta investigación. O sea, lo que hacemos nosotros es utilizamos las fórmulas físicas, las fórmulas matemáticas desarrolladas por físicos, químicos y biólogos, y luego esas fórmulas en una primera etapa, posteriormente en una segunda etapa las ajustamos a través de una regresión con los que viene siendo la medición exacta de las estaciones de monitoreo, pero solo en las áreas donde están las estaciones de monitoreo, para no contaminarlo de que la calidad ya no es buena cuando te alejas, ¿no? Y entonces hacemos un ajuste porque de repente hay satélites distintos o algoritmos distintos en los satélites de la NASA para precisamente controlar por factores, digamos, locales, ya sea de la región en donde estás o de diferencias en los algoritmos matemáticos utilizados por la NASA. Bueno, básicamente en la primera etapa lo que nosotros hacemos es utilizamos esta fórmula, como les digo, que fue desarrollada por físicos, químicos y biólogos, y básicamente lo que nosotros hacemos, esta de aquí es la medición, ahorita les enseño cómo obtenemos estos datos y cómo los puedes sacar, pero esta es la medición que tú obtienes de las fotografías satelitales de la NASA, y esa medición, para tú estimar lo que viene siendo el nivel de contaminación de PM2.5, tienes que utilizar esta fórmula que está aquí. Es decir, tienes que ajustar, por ejemplo, por la densidad de lo que vienen siendo las partículas que tú estás capturando aquí capturas las partículas, ajustas por su densidad. También tienes que ajustar por el radio efectivo de las partículas. Tienes que ajustar por lo que viene siendo el coeficiente de eficiencia de extinción de Mie.
que básicamente tiene que ver esto con la cantidad de luces que se dejan pasar, ¿no? Y en condiciones secas, básicamente. Pero luego tienes que controlar por la calidad o la cantidad de humedad que tienes en la superficie, porque ese es otro de los elementos que también influye precisamente sobre qué también puedes estar midiendo, ¿no? Y bueno, pues estos científicos básicamente lo que hicieron es estimar esta relación, de cómo se comporta lo que viene siendo el PM2.5 y las partículas de aerosoles. Pero entonces eso significa que siempre hay una proporción entre la cantidad de aerosoles y la cantidad de PM2 que hay en el aire. Sí, sí están correlacionadas positivamente, o sea, y son estadísticamente significativas, etcétera. Pero vaya, el punto es ese, que como la correlación es como del 70%, no puedes usarla como una medición exacta del nivel de contaminación por error en la medición que tienes, y por eso se tiene que ajustar por todos esos parámetros básicamente para disminuir lo que viene siendo ese error, ¿no? Y que entonces tú tengas un estimado de lo que viene siendo exactamente el PM2. Pero eso quiere decir que los satélites miden la cantidad de aerosol y dada la cantidad de aerosol, tú estimas la cantidad de PM2. PM2.5, es correcto. Ahora, bueno, ahorita a lo mejor me estoy adelantando, pero básicamente todas estas informaciones también las tengo que obtener. Algunas salen de los mismos satélites de la NASA y otros salen de otros satélites, ahorita les muestro, o de otras bases de datos que tienen que ver, ellos también miden los niveles de temperatura en todo el planeta, los grados de humedad, etcétera. Entonces tenemos que sacar todos esos coeficientes y luego hacer el ajuste, ¿no? Mediante esa fórmula matemática. Bueno, un poco esto es cómo funciona. Este es el satélite de la NASA que va mostrando, que va girando y va tomando fotografías. Normalmente todas las fotografías las estamos tomando entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. En todas las partes del mundo estamos tomando, o las tomamos así pues para que sean comparables, ¿no? O sea, la idea no es agarrar una en la noche y otra en la mañana, etc. O sea, todos son en el mismo punto en el tiempo, y un poco pues la nubosidad, la cantidad de luz que deja pasar, un poco es lo que nos permite medir precisamente qué tantas partículas y aerosoles hay ahí, ¿no? Bueno, estos son un poquito por si les interesa, referencias básicamente de la fórmula matemática que les medí. Bueno, pues existen estudios científicos en donde se determina precisamente que debes de considerar, por ejemplo, la humedad relativa, que debes de considerar el coeficiente de extinción de Mie que les comentaba, la densidad de las partículas, el radio, y entonces estas son las referencias, por ejemplo, de donde demuestran ellos básicamente que tienes que controlar por todos estos parámetros, ¿no? Una vez que nosotros ajustamos, bajamos todas estas fotos satelitales de la NASA y luego aplicamos esas fórmulas y obtenemos niveles de lo que viene siendo contaminación a través de mapas diarios. Esto es, digo, por si a alguien le interesa meterse a esto, necesitas pues un internet bastante veloz y necesitas mucha capacidad de almacenamiento, porque pues por ejemplo bajar toda esta información son más de 500 gigas, ¿no? Y luego si tu internet es muy lento, pues se va a tardar ahí semanas, ¿no? En bajar esta cosa, ¿no? Y entonces digo, eso es algo que tienen que considerar. O sea, como van a ver ahorita, las técnicas econométricas pues, son relativamente estándar, pero por ejemplo si necesitas conocer mucho estos datos satelitales, entenderlos, cómo funcionan, de dónde bajar todos los datos de temperatura, de humedad, cómo manipular estas cosas,
bueno, los hacemos a través de ARGIS, que vamos empalmando, digamos, mapas de humedad, mapas de temperatura, mapas de las fotografías satelitales, mapas de la población, dónde está la población, etcétera. Y bueno, pues igual hay que tener ahí, utilizar bastante tiempo y energía en eso. Oye, perdón, Sí. ¿los parámetros son constantes para cualquier región que tú consideres? No, o sea, bueno, hay algunos que sí son constantes y hay otros precisamente como la humedad relativa que tú o sea, de otro satélite tenemos la humedad y entonces cada región tiene su propio nivel de humedad y también la temperatura, pues incluso, bueno, pues cada uno de estos cubitos, no sé, que capturamos cada cuadradito es una celda de información y sobre cada uno de esos tú tienes la cantidad de gases que hay ahí y luego de otra fuente buscamos la humedad relativa que hay ahí, la temperatura que hay ahí. Bueno, esta es la segunda etapa del modelo híbrido que nosotros implementamos, ¿no? Entonces, en la primera etapa lo que nosotros hicimos fue utilizar esta fórmula científica que fue desarrollada por físicos, y en la segunda lo que hacemos es, bueno, pues para considerar diferencias regionales o posibles diferencias en los algoritmos desarrollados por la NASA que te dan la cantidad de gases, por ejemplo, lo que hacemos es juntamos los rasters o los mapas y, por ejemplo, medimos lo que viene siendo la contaminación según la estación de monitoreo, que debe ser muy exacta, pero si estás en un radio ahí a la estación de monitoreo, y nosotros calculamos la relación entre esa y la medición de los gases que nosotros tenemos con las fotografías satelitales para hacer como que un ajuste posterior al de la fórmula matemática y tener todavía una medición muchísimo más precisa. Y entonces nosotros ya no tenemos que estarnos preocupando pues para luego utilizar variables instrumentales o alguna técnica que corrija, por ejemplo, errores en la medición de los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la fórmula que nosotros estimamos en esa segunda etapa. Y básicamente es lo que viene siendo el que calculamos, el PM2.5 que calculamos con la fórmula matemática. Este es el de la estación de monitoreo. Y bueno, y corremos una regresión y tenemos pues efectos fijos por región, tenemos efectos fijos de año, efectos fijos de mes y un término aleatorio, ¿no? Y entonces luego hacemos este ajuste, ¿no? Bueno, y básicamente con eso obtenemos los datos que vienen siendo de contaminación. Ahora, ¿de dónde salen los datos de las enfermedades respiratorias que usamos y de las neumonías? Del boletín epidemiológico del Sistema Nacional de la Secretaría de Salud. Gracias. Y básicamente, pues ahí nos concentramos en dos enfermedades, enfermedades respiratorias agudas y neumonías y bronconeumonías, y lo hacemos desde el 2011 hasta el 2021. La información la sacamos como promedio mensual para cada entidad federativa. Sí. Dado que ahí estás incluyendo una parte del COVID, ¿de alguna manera ahí tuvisteis que ajustar datos o sí. algo? Porque obviamente mucho de eso se vincula justamente con enfermedades respiratorias. Claro. Sí, de hecho ese es un punto bien importante, y lo que nosotros hicimos, bueno, ya es adelantándose un poquito, es corro regresiones incluyendo el periodo COVID y corro regresiones excluyendo para ver, por ejemplo, que no esté contaminado por ese factor. Pero incluso más que por el COVID, o sea, lo que nosotros más nos preocupaba era precisamente que más bien como había COVID en los hospitales, las personas pues no iban a consultar y entonces no se registraban las enfermedades, porque lo que nosotros observamos era que en el 2020 y 2021 cayeron muchísimo las enfermedades, y lo que sospechamos es que pues, la gente dice, hombre, si voy capaz de que me contagio de COVID y luego ahorita ando
malo de la garganta, pues me contagio, me van a entubar y pues no sé. Y eso es un poco, pero sí es una buena observación y lo tratamos de corregir. Bueno, los datos les comento también para los que estén interesados, en realidad son diarios, pero pues lo que sacábamos era como un promedio mensual. Aquí también fue mucho trabajo porque pues por alguna razón no son muy transparentes y te los ponen como en PDFs y entonces tienes que bajar ahí cientos de PDFs, ¿no? Y juntar luego toda esta información y procesarla. Y bueno, esa es una razón por la cual pues todos se iban me voy por la mortalidad, ¿no? Aunque pues uno espera que específicamente le pegue primero directamente a las enfermedades respiratorias. Un poco ahí, nada más para que se den una idea de cómo están distribuidos los casos de infecciones respiratorias. Este es el promedio de casos por entidad federativa y bueno, pues entre más oscuro sea es que pues hay más casos, ¿no? En el Banco de México normalmente agrupamos el país en 4 regiones. La región norte es la amarilla, que básicamente son todos estos estados que tienen frontera con los Estados Unidos. Luego viene la región centro-norte, que son 10 estados que están aquí. Luego viene la región centro, Guanajuato está en la región centro. Y luego la región sur son todos estos estados que están acá. Aquí se ve muy claramente lo que comentábamos de los datos, por ejemplo, este es el promedio de todos los años, pero si nos vamos en el tiempo, aquí pueden ver cómo bajaron los casos de manera muy importante y bueno, lo que nosotros sospechamos es eso, que pues la gente mejor no iba a consultar, no me vaya a informar de COVID y pues me vaya a por ejemplo. Y pues sí, definitivamente corremos regresiones sin incluir ese periodo y luego posteriormente también. Sí. Solo como cuestión, porque luego a lo mejor puedes informarme. ¿Puede ser que el uso de mascarillas realmente sirva para evitar enfermar por este tipo de partículas? Lo digo porque si estábamos usando mascarillas así constantemente, puede ser que sí hubiera contaminación, pero porque el uso de la mascarilla resulta que sí fuera útil para evitar esto. Bueno, sí, definitivamente. Digo, nosotros no lo hemos medido, sería muy interesante, no sé si si podamos obtener datos de porcentaje de la población que usaba mascarillas o no, pero que a lo mejor realmente sí hubo un impacto en el sentido de que, y ahí sería como ver si la mascarilla, ¿qué evita? O sea, ¿qué es lo que te evita la mascarilla? Porque sí podría ser que cierto tipo de partículas de cierto tamaño, resulta que la mascarilla te está preveniendo Sí, de hecho, pues cuando uno iba a la Ciudad de México era muy normal, aunque no hubiera COVID, que veías mucha gente que traía sus cubrebocas, ¿verdad? Y era por los niveles de contaminación, o sea, que mucha gente estaba acostumbrada a usarlos y definitivamente pues te ayudan a no respirar contaminantes o humos si hay incendios, básicamente. Bueno, aquí un poquito nada más para mostrarles los datos satelitales de la NASA, están disponibles para todo el mundo si alguien los quiere accesar, pero pues son gigas y gigas de información, ¿no? Y básicamente los que nosotros bajamos pues son precisamente los cuadrantes, el H7V6, por ejemplo, H7V6, o sea, es de aquí, bueno, todos estos en donde está el territorio mexicano y básicamente son los que nosotros terminamos extrayendo, ¿no? Pero un poco es como para que se den una idea, porque pues hay una cantidad gigantesca de información, ahí está disponible para todos, pero pues sí, o sea, si te pones a bajarlas de todo el mundo, pues te van a ir ahí muchísimo tiempo. Necesitas mucho poder computacional. Aquí es un poco para mostrarles lo que viene siendo el porcentaje de cobertura satelital que nosotros tenemos. Básicamente durante los días, o sea, también sacábamos, los datos están medidos a nivel diario, ¿sí?
Y pueden decir, oye, pero ¿por qué no los usas a nivel diario? Un poco también lo que la gente de la misma NASA recomienda tanto con estos datos como los datos de luminosidad es que, pues por ejemplo, si un día había muchas nubes, pues de repente no podías capturar bien lo que había, ¿no? Y no tenías información, o si había ciertas condiciones atmosféricas, pues tu medición no iba a ser muy buena. Entonces básicamente lo que nosotros sacábamos era porcentajes mensuales, y bueno, aquí en la foto les estoy mostrando el promedio anual, y entre más iluminado se vea, pues quiere decir que tienes mayor cobertura en todos los días, ¿no? Pero pues ya cuando utilizas promedios de muchos días, pues ya tienes una medición ahí, incluso en áreas en donde a lo mejor no tienes cobertura todos los días, ¿no? Es una fotografía de cómo se ven, o sea, los cuadrantes que bajamos, básicamente los gases, lo que viene siendo el AOD o las partículas, los gases directos de lo que, pues no es PM2.5, son los gases que capturan, o los aerosoles que capturan las fotos satelitales. Ahora, aquí hay algo, por ejemplo, curioso, no sé si pueden ver, ahí se ve como, lo alcanzan a ver como una línea aquí, ¿sí? Y básicamente lo que tiene que ver es, la NASA utiliza diferentes algoritmos que ellos han determinado según la región en donde estés, de cómo funciona mejor la medición de los aerosoles y las partículas. Y entonces por eso también es importante luego la segunda medición que nosotros hacemos, o el segundo ajuste econométrico, para considerar, por ejemplo, los efectos locales según donde esté la estación de monitoreo, por ejemplo, básicamente. Bueno, ahí es otro un poco las regiones. De hecho, cada región es un algoritmo distinto que utiliza como que la NASA, ¿no? Para medir, por ejemplo, estas partículas. Bueno, como les comentaba, pues los datos de aerosoles pues son solo una parte, tienes que controlarla por temperatura, por humedad, etcétera. Y esos datos los sacamos de otra fuente de información, que es el Copernicus Climate Change Service. Este instituto básicamente está en Europa. Y básicamente ellos tienen la medición de la humedad, de la temperatura en todas las partes del país. Ahí sí te cobran si quieres bajar los datos, pero si ya les dices que es para una investigación o una tesis o algo, pues te dan acceso y los puedes bajar, ¿no? Pero vaya, fue nuestro caso, o sea, no están abiertos como los de la NASA, pero si les escribes, les haces una petición, puedes conseguir los datos sin tener que pagar. Fuera una compañía, pues ya le cobrarían. Y bueno, en estos casos la información se obtuvo para las 12 horas. Toda la información que nosotros la tenemos por 1 kilómetro cuadrado, ¿no? O sea, cada cuadrito de 1 kilómetro cuadrado es básicamente una unidad de información, y pues es pues bastante exacto, ¿no? O sea, los de las luces satelitales de la NASA, o sea, cuando capturamos esas son todavía más exactas, porque esos son por cada 400 metros cuadrados, te dicen cuántas luces están emitiendo, por ejemplo, ahí, y tú puedes pues, ver si hay algún negocio o una vivienda o algo. Bueno, luego, ¿de dónde sacamos la información de las estaciones del monitoreo? Para hacer la corrección de esa segunda etapa que les comentaba, pues básicamente la sacamos del Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire, SINACA, y estas son todas, están mapeadas todas las estaciones de monitoreo que existen en el país, y entonces donde estaban, por ejemplo, como les decía, empalmábamos la información de lo que viene siendo los aerosoles del satélite con estos, corríamos la regresión y hacíamos un ajuste, ¿no? Y ahorita les voy a mostrar cómo se ven los datos ya cuando los ajustes. Aquí lo que tengo son
población. Sí. ¿Una pregunta? Bueno, estas son las poblaciones, sí. Básicamente, otra vez, para no agarrar el promedio de la calidad del aire donde no hay nadie, o sea, por ejemplo en Chihuahua, pues decíamos, pues vamos a agarrar el promedio de la calidad del aire donde sí hay personas. Y entonces, pues teníamos otros mapas y los empalmábamos y ahí es donde hacíamos los ajustes, ¿no? Para eliminar cualquier error en la medición. Entonces, por ejemplo, este es un mapa precisamente nada más que lo que hace es relacionar el PM2 calculado con la fórmula matemática, y este es el PM2.5 medido por las estaciones de monitoreo, por ejemplo. Pero cuando corremos nuestra regresión y la ajustamos con los efectos fijos que tenemos, pues disminuimos básicamente las varianzas y los posibles errores, y básicamente encontramos, o sea, hicimos ajustes y entonces ya encontramos una correlación, una R cuadrada entre estas dos, con estos ajustes que hacemos de 0.966. Y le aplicamos luego esta fórmula para obtener ahora sí, luego en todos los cuadrantes de lo que viene siendo el territorio nacional, para cada cuadrito el nivel de contaminación exacto o ajustado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, pues este es, por ejemplo, un mapa de cómo se ve la contaminación, ¿no? Entre más rojo, más contaminado está, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pues esto es cerca de la Ciudad de México. Ahí pueden ver cuáles son es la refinería. Y bueno, estos son, por ejemplo, lo que viene siendo los niveles de contaminación por año y por mes, digo nada más. Así como veíamos que había menos casos en ciertos años, pues también, por ejemplo, la contaminación también era menor en 2020 y 2021. O sea, y pues era obvio, ¿no? La producción se paró y de hecho pues hasta cuando recién inició la pandemia y como que nadie salía y hasta te decían, no, oye, pues están regresando animalitos en algunas ciudades y estás empezando a ver, se paró la producción y se redujeron también mucho los niveles de contaminación. O sea, también eso es un hecho que sí pasó, ¿no? Bueno, todo lo que les he mostrado era solamente para obtener un estimado de lo que viene siendo la contaminación, ¿no? Pero el objetivo de nuestro trabajo pues es medir el impacto de la contaminación sobre las enfermedades respiratorias. O sea, este es el modelo, es un modelo econométrico relativamente sencillo que nosotros utilizamos. Es un modelo de panel por entidad federativa, ¿sí? Estos son los datos ya ajustados de contaminación que minimizan errores en la medición. Aparte agregamos por ahí efectos fijos de región, efectos fijos de tiempo, ¿no? Cada mes básicamente es un efecto distinto. O sea, por ejemplo, el enero del 2011 es incluso distinto al enero del 2012 y ese es distinto al probamos varias especificaciones, pero esa es la más flexible de todas, ¿no? También tenemos en las que decíamos, bueno, efectos fijos por mes, efectos fijos por año, etcétera. Pero digamos, tratamos de poner lo más flexible y este es un modelo de panel. Y el modelo de panel también considera correlación serial, o sea, porque pues obviamente los niveles de contaminación en una entidad van a estar relacionados en el tiempo y es correlación serial distinta, es distinta en Guanajuato que en la Ciudad de México, en Jalisco, etc., ¿no? Entonces cada entidad tiene su propio nivel de correlación serial, pero también permitimos, como pues puede haber entidades que están pegadas y los niveles de contaminación están correlacionadas entre esas entidades que están pegadas, pues correlación dentro de lo que viene siendo deporte transversal, ¿no? Pues, no solo.
Pero eso, todo eso que estás diciendo que incluyeron ahí no reduce mucho los grados de libertad. O sea, porque por lo como describiste, tendrían como unos 120 datos, ¿no? O no, perdón, 320 datos, 32 por año y tienen 10 años de datos, son 320 datos, ¿no? Ajá. Pero los efectos fijos son, pues básicamente 12 por 10, 120 más 32, o sea, sí tenemos muchos grados. Todavía no tenemos muchos. Bueno, y ese es en la más flexible. Obviamente si pones menos efectos fijos, el que nomás es de mes y de año, pues todavía tienes más grados de libertad. Ahora también corrimos muchas de los estudios que se habían hecho, pues utilizaban el mínimos cuadrados tradicionales con un pool, ¿no? Pero bueno, sí normalmente demostraban que tenían sesgo, pero también los presentamos ahí como para fines de comparación. Y, bueno, la otra cosa que hicimos, o sea, normalmente, ahorita ahí está la regresión. Estas variables las tenemos en logaritmos. Entonces, básicamente, pues la beta que estimamos es como una elasticidad, ¿no? Un porcentaje que aumenta la contaminación de PM2.5, cómo se refleja en términos porcentuales en nuestra variable resultado, ¿no? Si son las enfermedades respiratorias agudas o las neumonías. Bueno, perdón que te interrumpa, a lo mejor me perdí un poco. ¿Es la única variable que estás controlando, no? ¿Verdad? ¿Tienes más controles? No es la única que estoy controlando, de hecho. ¿Sí? Pero como tengo efectos fijos de entidad, efectos fijos, o sea, si tú me dices, oye, pero pues es que la tasa de crecimiento en el tiempo, o no sé qué cosa que tú digas, oye, el sistema, pero es que los sistemas de salud varían, o sea, no es lo mismo el sistema de salud en Tlaxcala que el sistema de salud en Nuevo León, y a lo mejor, bueno, se supone que los efectos fijos por entidad te controlan por ese tipo de cosas. ¿Eso se diferencia entre estados y en el tiempo? ¿Con qué lo referirías? O sea, tengo efectos fijos de tiempo, o sea, precisamente. Un ejemplo de una variable que controlaría con estos efectos temporales. De esos efectos temporales, bueno, pues puede ser, por ejemplo, pues, igual, los casos de COVID, o sea, de hecho es uno de esos, o sea, por ejemplo, se dieron solo en ciertos meses y en el tiempo, ¿no? Y pueden estar afectando precisamente pues el número de enfermedades que hay, ¿no? O si tú piensas que el crecimiento económico también tiene un impacto sobre las enfermedades, pues esa es como que otra variable que en el tiempo podría estar impactando, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en el envejecimiento poblacional. Y un dato ahí del Estado de México, y se incrementó la población de 70 años o más en 50% en ese periodo de años. Y obviamente las personas de mayor edad, pues ya estamos en rompos, ¿no? Sí. Nada más, nos pega más fuerte de este tipo de enfermedades respiratorias. Entonces estaba pensando en esos cambios entre los estados y estados que están experimentando un envejecimiento más rápido que otros, seguramente. ¿Lo podrías capturar con eso? Pues eso es con los efectos fijos de entidad, ¿no? Pero en el tiempo, o sea... bueno, tengo el efecto fijo en el tiempo. Aquí sí estoy suponiendo que el efecto de tiempo es igual para todos. Lo que estoy teniendo es que cada estado tiene su propio nivel de correlación serial, entonces a lo mejor ese puede ayudar a controlar de alguna forma lo que tú estás comentando. Ahora, otras de las cosas importantes que también pueden estar pasando, pues por ejemplo, es la medición de qué tan buenas son las mediciones de los aerosoles en el tiempo, por ejemplo, porque los satélites se van haciendo viejos y luego ya la calidad de la resolución ya no es la misma. De eso hay mucho documentado, pero en los satélites más bien de luminosidad que capturan porque antes se utilizaban unos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y ahora hay unos de la NASA que son mucho más precisos, pero sí se veía que los de la Fuerza Aérea, conforme iba pasando el tiempo,
pues sus fotos ya no eran tan buenas, ¿no? Se va haciendo, pues se van dañando los equipos o cosas así. Y pues esas cosas tratas de controlarlas. Otra cosa, entonces, Sí. por ejemplo, lo que señala Edgar, que tal vez la evolución del número de personas en edad, pues en ciertas edades, tal vez los más viejos o tal vez los más jóvenes, los que son más, pues, los que se contagian más de este tipo de enfermedades, si no se pusiera a controlar implícitamente con los efectos fijos de tiempo o de estado, se podrían incluir en la variable como variables de control explícitas. Se podría incluir, o sea, digo, ahí es, como son por entidad, digo, a lo mejor lo que podríamos tratar de meter es la entidad, la edad promedio, ¿no? Pero el problema es que, bueno, pues hay que ver qué tanta variabilidad tiene en el tiempo esa edad promedio. Por ejemplo, si no tiene mucha variabilidad, pues en realidad pues no tiene mucho caso ese control y te resta grados de libertad, no sé. Pero sí, o sea, se podría tratar de ver, por ejemplo, si piensas que la pirámide poblacional va cambiando. Ahora, lo ideal sería que tuviéramos datos por individuo, ¿no? Y entonces ahí sí estaría muy bueno, pero como son por entidades, es mucho más complicado. Bueno, esto porque ya se los había comentado, que se utilizan mínimos cuadrados generalizados, consideramos correlación de sección cruzada, de series de tiempo, cada entidad tiene su propia entidad federativa. Presentamos estimaciones por el número de días. ¿Qué es lo que hicimos? Estimamos varios cortes, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, cortes de contaminación. Y entonces lo que tratábamos de determinar es el número de días que la gente estuvo expuesta por arriba de esos cortes, ¿no? Esa es otra medida adicional a la que tenemos ahí de niveles promedio, ¿no? Que te muestra las elasticidades. Ahora, eso sí estuvo también computacionalmente, es complicado porque eso lo haces sobre los datos que tienes kilómetro por kilómetro cuadrado, y entonces computacionalmente es muy intensivo hacer eso. Tienes que generar el algoritmo y dejarlo corriendo ahí horas hasta que ya te sale, porque dentro de cada entidad pues hay un montón de cuadritos y tienes que determinar en cada uno de esos cuadritos el nivel de gases y luego el nivel de PM2.5 y luego ver si pasaron esos thresholds y luego pues tienes que promediar, o sea, en todos esos cuadritos cuántos pasaron, cuántos no pasaron, etc. O sea, es una operación matemáticamente sencilla, pero por la cantidad de observaciones se vuelve computacionalmente muy intensivo. Bueno, aquí les muestro ya algunos resultados, básicamente. Los primeros dos regresiones, por ejemplo, es utilizando mínimos cuadrados Pulet o agrupados, ¿no? Estos son con el método de mínimos cuadrados generalizados de panel. En por ejemplo, tenemos efectos fijos por estado y efectos fijos de tiempo. Por efectos fijos de tiempo nos referimos a que el mes enero de 2011 es distinto a enero del 2012 y enero del 2013, etc. Y otro de acá es efectos fijos por mes y por año, ¿no? Que es un poco más restrictivo, ¿no? Entonces, para ver cómo se comporta. Pero bueno, ustedes pueden observar que si utilizáramos mínimos cuadrados ordinarios, pues estos coeficientes están bastante elevados, ¿no? Y tienen estos problemas de correlación serial y estos problemas de correlación dentro del mismo corte transversal. La que tenemos en amarillo, pues básicamente, que es la especificación más flexible de todas, es básicamente la que pues, nosotros estamos argumentando pues es la mejor estimación, pero en todas ellas, o sea, los resultados son muy consistentes en el sentido de que sí hay un impacto negativo, un impacto positivo, bueno, en este caso iba a decir negativo sobre la salud, pero en este caso es positivo porque genera más enfermedades respiratorias y genera más neumonías y bronconeumonías, ¿no?
y este impacto pues es todavía mayor sobre las neumonías y las bronconeumonías que sobre las enfermedades respiratorias agudas, y como que los resultados eran bastante consistentes. Estuvimos ahí probando especificaciones econométricas, y bueno, si quieren, pues esto básicamente es una elasticidad, ¿no? Como habíamos comentado, es log contra log, y entonces si se incrementa en 1% la contaminación, básicamente se incrementarían 0.25% las neumonías y no sé el resultado. ¿Punto 25 o 25? No, es Es el directo de la Bueno, esta de acá es Esta de 2019. 2011, sí, para lo del problema que ahorita comentábamos de que, oye, pues es que a lo mejor los datos del 2020-21 pues tienen ciertos problemas porque la gente o no iba a consultar, o a lo mejor sí, pues se enfermaban menos porque usaban la mascarilla, o no sé, entonces ya se debe a otro tipo de cosas. Y entonces básicamente cambian un poquito, era punto 13, punto 25, y cambian, pero no cambian tanto, vaya, o sea, siguen siendo robustos punto 10 y punto 21, ¿no? Se reducen un poco los impactos. Estas son las estimaciones que nosotros hicimos luego, pero con el número de días, o sea, otra vez tenemos mínimos cuadrados agrupados y mínimos cuadrados generalizados, y básicamente si rebasas, en este caso no es log, porque era número de días y la variable pendiente sí es log, entonces es básicamente pues es como para los que somos economistas laborales, ¿no? Por ejemplo, es una semilog, y entonces multiplicas como que por 100 para sacar el porcentaje, ¿no? Y entonces los niveles más bajos, menos de niveles de PM2.5 inferiores a 15 microgramos por metro cúbico, en realidad no encontrábamos la exposición de días adicionales, no encontramos que generaran problemas, ¿no? O sea, un poco como que no es exactamente lineal esto, ¿no? O sea, la mayoría de los problemas surgen cuando estás rebasando, bueno, en el caso de las enfermedades respiratorias agudas, threshold, ¿no? Que tenemos acá. Y pues es el caso de lo que viene siendo las neumonías y las bronconeumonías. O sea, arriba de 35 microgramos por metro cúbico. Si tú estás un día más, te da, por ejemplo, un 5.9% más, ¿no? De probabilidad de contraer una enfermedad, una neumonía, ¿no? En este caso. Bueno, esta no es el número de días, esta es la misma variable pero con dummies, o sea, digo, estas sí eran logs, perdón. Estas de acá son las del número de días, y básicamente en las que se incrementa, y básicamente pues encontramos, sí, o sea que no hay aspectos estadísticamente significativos hasta que pasas, por ejemplo, threshold, ¿no? O sea, es muy consistente con la regresión anterior, que teníamos una dummy para cada uno de los thresholds, y ya es el número de días, y para lo que vienen siendo las enfermedades respiratorias agudas, y esto es para lo que vienen siendo las neumonías y bronconeumonías, ¿no? Y bueno, pues estas no son estadísticamente significativas, pero esta ya sí, cuando pasas es el límite, ¿no? Ahora, obviamente aquí tendrías luego, si quisieras sacar una estimación de cuántas enfermedades causa, pues esta es por día, ¿no? Entonces ya te vas y dices, a ver, en Guanajuato, ¿cuántos días rebasamos, no? Pues 4. Y pues lo multiplicarías esto por 4 para ver, por ejemplo, cuál sería el impacto sobre la medicina en el estado de Guanajuato, ¿no? Se podría sacar un estimado para cada entidad. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, sí. Una pregunta. ¿Tiene algún
un mes con menos de, ¿cuánto? Menos de 15 microgramos. ¿En estas neumonías o en cuál? Creo que en eso también está ahí, Ok. en los anteriores. Ajá. Es un signo negativo. Eso Sí, no pero no es estadísticamente significativo, es como si fuera cero, ¿no? Pero en las anteriores no era significativo. No. Solamente, o sea, acá es donde están las estrellitas, perdón, ahí. Sí. Era otra más anterior, perdón, es que no vi en el estado. Es esta de acá. Es que básicamente, bueno, de hecho, cuando yo inicié la presentación sí, básicamente este es el threshold más bajo de todos de la Organización Mundial de la Salud, fue el que mencioné en la primera diapositiva. Y si te dice que niveles de contaminación inferiores a estos son los aceptables. Entonces, básicamente lo que te está diciendo esta es que precisamente donde no hay contaminación, por decirlo de alguna forma, donde hay un grado de partículas normales, pues básicamente hay mejor salud, ¿no? Básicamente. Y bueno, es que esto, si te fijas también, este es menor que 15. Y luego aquí ya nos brincamos de 21 a 35. ¿Qué quiere decir? Que el grupo base es de 15 a 20. Entonces, estos, como son dummies, se leen en relación al grupo base. Y entonces, básicamente, por eso aquí sí encuentras pero el resultado hace perfecto sentido precisamente con lo que se comenta, porque ahí se supone que no hay contaminación, ¿no? Entonces, por eso hay menos casos en relación con el grupo base. Ay, perdón, ya me remontó un poquito más. Entonces, porque estoy viendo esas regresiones se corrieron para todas las observaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las observaciones? ¿O cómo es eso que se queda como grupo base? Porque están... Es que cuando tú pones dummies, ¿no? O sea, de la clase de econometría, por ejemplo, pones una dummy para mujeres y entonces el grupo base son los hombres. Y el coeficiente lo interpretas en relación al grupo base, ¿no? O sea, si es positivo, pues que tiene más probabilidad en relación que los hombres, las mujeres. Si es negativo, es que tiene menos probabilidad. Aquí en este caso la idea es, bueno, otra vez, que tienen menos probabilidad en base al grupo base. Pero otra vez también, estos son los mínimos cuadrados agrupados. La que nosotros manejamos como, pues digamos, la mejor estimación es esta de aquí. Y aquí básicamente pues no nos sale significativo, solamente No, sí, perdón, estaba pensando en otra, traía en la mente otra estimación ya, con esta explicación ya. Sí, bueno, te digo, perdón, también me fui un poco rápido, ¿no? Pero adelante cualquier pregunta que tenga. Oye, si entendí bien, esta PM2.5 es una mejor forma de medir, digamos, esta forma particular de contaminación sobre las enfermedades respiratorias. Ajá. Respecto a otras medidas. Entonces mi pregunta era, ¿en cuánto mejoró respecto a esas medidas que se venían manejando en la literatura? Es decir, porque dijiste que más o menos a lo mejor está relacionado la contaminación por aerosoles en un 70%. Sí. Entonces, en esta comparativa, digamos, ya como, bueno, para mí como una conclusión final es como lo que nosotros estamos haciendo está mejorando esta medida respecto a otras en este número de muertes. O sea, ellos estiman que a lo mejor es 1000 y nosotros en realidad son 1200. Es que como nosotros, de hecho todos, un poco también la idea era hacer algo que no hubieran hecho antes y todos los anteriores usan precisamente mortalidad y luego estiman número de muertos, ¿no? Pero nosotros tenemos enfermedades, o sea, en realidad no son comparables como para yo decirte, o sea, sí sería, a lo mejor sería bueno también hacerlo para mortalidad, claro, es mucho trabajo. Y entonces comparar las estimaciones de mortalidad de ellos con las de nosotros y entonces a lo mejor sí se puede hacer lo que tú comentas. Pero en este caso, como no es la misma variable dependiente, sino que son enfermedades, pues en realidad no son comparables los resultados, ¿no? No podría decirte. Lo que sí, o sea, lo que sí podemos afirmar es esto de que pues nosotros tenemos mucho menor error en la medición que, bueno, ellos luego tratan de corregirlo con variables instrumentales, pero luego tienes este problema de que si tu instrumento es un buen instrumento, ¿no? Así, pues a veces terminan hasta empeorando la cosa, ¿no? Hay todo un debate en la literatura
de eso. Ahora, yo no digo que estoy en contra del uso de variables instrumentales, ¿no? Pero creo que esta es una forma más limpia, ¿no? Y menos polémica de que si el instrumento es bueno o no es bueno, no sé, o sea, sí, no sé. Bueno, yo sigo pensando en el efecto COVID. Ajá. Y mostraste dos regresiones, una pues con el rango completo y otra con el rango, o sea, digamos la época pre-COVID, ¿no? Sí. Obtuviste genes, digamos, dos son robustos, ¿no? O sea, Sí. básicamente, lo cual, y él me pregunta, o sea, no sé si se deba a que tú estás incluyendo en tu regresión de origen, pues los efectos fijos de tiempo, ¿no? Al final de cuentas, pues ese efecto fijo de tiempo debería capturar de cierta forma que en el 2020-2021 pues hay un cambio sí, que se debe básicamente a lo controla de alguna forma, pero no perfectamente porque, digamos, es parecido a la pregunta que se hacía ya, ¿qué tal si cada entidad, la evolución de los casos, que de hecho sí pasó, en cada entidad la evolución de los casos cambió distinto en el tiempo y entonces tendrías que tener una multiplicación de los efectos fijos de entidad por los efectos fijos de tiempo, pero ahí sí ya luego ya no tendría los grados de libertad, ¿no? Ahora, el problema es que los datos los tengo por entidad federativa de las enfermedades. Por ejemplo, estaría super padre si estuvieran por municipio y entonces sí, pues ya tendría, no me preocuparía por nada de observaciones y podría hacer precisamente eso. ¿Cómo lo haría? Pues multiplico efectos fijos de tiempo por efectos fijos de entidad y agrego esas interacciones en mi modelo y pues trato de corregirlo. Pero definitivamente corrigen una parte importante, pero están suponiendo que la dinámica nacional es, o que todas las entidades serían más o menos parecidas a la dinámica nacional y pues hubo unas entidades que sí les pegó más fuerte. Sí, es correcto, nada más, o sea, yo creo que, o sea, la idea de mi pregunta básicamente era que una justificación por la cual son robustos, pues es que, o sea, de cierta forma, si bien no es perfecto, pues tu modelo ya incluye esas variables, ¿no? Que si bien, pues, digamos, no están a nivel desagregado por entidad, pues sí considera una parte de, ¿no? El efecto político. Sí, es correcto. Tenía una pregunta acerca, bueno, es que de econometría, ahora sí más claro, pero me pregunta si puedes recuperar los efectos, ya tienes los efectos fijos por estado, sí, temporales. ¿Puedes recuperar, digamos, esta estimación, o más bien el efecto por estado? Sí, de hecho, aquí no lo hicimos, pero cuando hacíamos estos de la luz, porque tenemos varios papers usando la luminosidad de la NASA y estimábamos pues el PIB por municipio, por ciudades, o niveles de productividad. Precisamente una parte muy importante es al momento de hacer como tipo el predict, pues es considerar los efectos fijos del estado en donde estás, del punto de tiempo. Y definitivamente para cuando tú le quieres hacer o sea, tienes que hacer eso para poder recuperarlo. Aquí no lo hicimos, un poco fue más como que hacerlo nacional, pero muchas veces los de las luces el objetivo era comparar regiones y entonces hacíamos nuestros predict que es algo parecido y precisamente pues le sumábamos los efectos fijos o le restábamos si éramos negativos, ¿no? Sí. Y entonces te da estimaciones específicas para con el intervalo de confianza. Digo, porque pensando para vender, digamos, el paper, sí, pues darle como una orientación más de policy, ¿no? Pero pensando, por ejemplo, si estos son efectos diferenciados, si son muy importantes o no, y a lo mejor pensar qué está pasando en cada región, en términos de medio ambiente, etcétera, ¿no? Control de este tipo. Sí, es una buena idea. Gracias por el comentario. Sí, a mí me quedaba un poco la duda si habían considerado, por ejemplo, controlar para los determinantes del centenario de precio, ¿no? O sea, se habla ya del, imagino que la parte de la contaminación está, quizás a lo mejor se puede ya más comparado con los efectos anteriores, pero la parte de salud se parece que queda un poco fuera, porque no hay controles como para los determinantes, no sé, de salud, o algún tipo de control para eso. Bueno, mira, muchos de estos, ahora el objetivo era estimar solamente el impacto de la contaminación, ¿no? Pero o sea,
El problema aquí es que si yo le meto, por ejemplo, pues la temperatura, ¿no? Y dices, oye, pero si yo lo hiciera así como un control, dices, la temperatura, dices, pues como no la metiste está en el error y eso te puede generar un sesgo, ¿no? Si es que estuviera correlacionada con esto. Pero esta medición de aquí ya considera la temperatura, o sea, ya está corregida por temperatura, ya está corregida por humedad, ya está corregida por cuestiones climatológicas, ¿no? Por decirlo, de todo ese tipo de variables ya no tenemos que preocuparnos por eso. Ahora sí tú puedes decir, no, pues es que una era la que yo decía hace rato, que los sistemas de salud, pues si en un estado son más eficientes que en otro, pues los efectos fijos, ¿no? Ahora, en la literatura de salud, pues están como que las dotaciones, la dotación de salud que tiene cada uno, los controles, que si eres hereditario, ciertas enfermedades, cosas así, y van como la dotación de salud de las personas. Si yo tuviera datos por individuo, pues ahí metía efectos fijos por individuo. Entonces, en este caso, pues como que lo que te capturan es como que la dotación de salud promedio en la entidad, ¿no? O sea, pero definitivamente pues sería, digamos, podría ser una buena idea, pero, o sea, no sé, como aquí son datos por entidad, pues si tú me dices, no sé qué otra cosa podría meter, porque tendría que ser a nivel de entidad, y por ejemplo, lo de las clínicas o el número de doctores o cosas así, pues en teoría eso sí van en los efectos fijos, ¿no? Entonces, pero si fueran por individuos, pues tendría que preocuparme por... Y esa otra cuestión considerar, por ejemplo, digamos, tener sus samples, ¿no? O sea, las muestras y decir, pues su muestra para la región tal, y luego por las regiones para cada de sus muestras y compararla. Sí hicimos unos ejercicios, no los tenemos aquí, pero sí salen como que las regresiones, o sea, sí, en la primera regresión, en la del PM2.5. Sí, sobre todo porque me acuerdo del mapa de la luz, y sí, evidentemente el norte había más luz y en la parte del sur un poco, entonces a lo mejor para tratar de capturar esa parte, no sé si lo hicieron así. Bueno, básicamente, obviamente el fit es muy bueno, o sea, es del punto 96, y de hecho ese es el promedio, ¿no? Pero pues obviamente hay algunos en los que sí las estimaciones, o sea, un poquito eso es lo que hace este diagrama, ¿no? A lo mejor se cargan un poquito hacia acá o se cargan un poquito hacia acá, y entonces, ahora, pero aquí, si te fijas, estos datos son a nivel de kilómetro por kilómetro cuadrado, o sea, en realidad o sea, cuando tú lo promedias a nivel de entidad, pues esto es muy, muy exacto, ¿no? Porque al final de cuentas la última regresión ya es a nivel de entidad, o sea, yo la verdad también creemos que sería, pues, lo óptimo sería, digo, ya a nivel de individuo está muy complicado, pero si lo tuviéramos por municipio, pues sí estaría como que genial, ¿no? Pero en realidad, pues las mediciones son, te digo, ya cuando los estimas, son bastante buenas, ¿no? Entonces, la única razón por la cual no se puede llevar a cabo a nivel municipal es porque los datos de contagio de enfermedades no están a nivel municipio, los reportan por estado y luego te lo reportan en PDF, o sea, también es un lío, digamos, si fueran por municipio, bueno, pues ojalá te pasaran un Excel de perdido, ¿no? Ya con eso tú haces. Una duda no sé si lo han hecho, ¿no? A lo mejor lo hicieron y no lo vi, pero ¿tienen algún tipo de estos rezagos en cuanto tú te diagnostican enfermo, de que estás expuesto a la contaminación, pero pues no vas inmediatamente, ¿no? Todo que te expuse y ya estás enfermo, ¿no? Entonces no sé cuántos rezagos puedas óptimamente incluir para decir algo. Yo estuve expuesto al tercer día fue cuando me diagnosticaron enfermo, ¿no? Porque todo está en el mismo periodo, todo está en T, incluso las de control también están en el mismo T, sino tendrías que tener un control para T-1, T-2, T-3, sí, o correrlo todo con enfermos y contaminación periodos anteriores, porque no se va a dar
el efecto directo, ¿no? Esa es una muy buena observación, pregunta. Pero en nuestro caso no aplica porque estamos usando datos promedios mensuales, ¿sí? Por ejemplo, en el Banco de México hay veranos de investigación, ¿no? Digamos, donde van estudiantes del doctorado, y precisamente me tocó ser como que el tutor de un cuate que venía de Alemania, y él lo que hacía era estimar lo que viene siendo el humo de los incendios y los impactos de los humos de los incendios, pero él sí se quedó con los datos diarios, y ahí sí puedes hacer eso, y entonces dices, oye, pues es que pues a lo mejor ya tenía una semana enfermo y le metía los rezagos, incluso en su regresión, pues sí, como los tiene así, pero obviamente desaparecían, o sea, pues digamos, la calidad de o el incendio de hace 30 días, pues no te afectaba, ¿no? Pero o sea, creo que eran como 6 rezagos o algo así que metía hacia adelante y hacia atrás, porque también para ver cómo te siguen afectando, ¿no? Entonces, eso normalmente lo hacen cuando utilizas como que los datos diarios, entonces el componente de tiempo porque se van acumulando los días también que estás expuestos, pero aquí como los datos son mensuales, en realidad agregar rezagos ninguno sale significativo ni hacia adelante ni hacia atrás. Sí, como ahí tienes en una tabla exposición a 10 días, ¿no? Algo así que... Sí, pero son el número de días en el mes promedio, haz de cuentas. Pues yo estuve expuesto 5 días por arriba de este threshold en el mes. Pero si yo, o sea, eso que dices tú definitivamente es bien importante y hay que hacerlo. Si me hubiera quedado con los datos diarios. El problema de quedarte con los datos diarios es que luego tienes error en la medición de los aerosoles, porque si un día había mucha nubosidad, ese día de repente pues no pudiste tomar la fotografía y entonces tienes el dato missing, no sé. Entonces, pero en la tabla tienes exposición 10 días, a lo mejor si lo haces también para 15, para 20, 30, 40, entonces a lo mejor en un punto te va a decir la misma estimación. Pues creo que 15 días son como buenos para promediar. Si tienes diarios, pues a lo mejor 30 está bien, ¿no? Pero puede ser que 15 o puede ser que 21. No, pero bueno. esos no son días, esos son los microgramos en el tal. Sí, y que mides el número de días que se excedió de 15. Ajá, el número de días que se excedió de 15. Y en realidad en ninguna pasa como de... Bueno, depende de qué threshold agarres. Si agarras en los threshold abajo, de hecho, pues la calidad del aire en México sí está, en promedio es bastante mala, o sea, según los estándares de la OMS, ¿no? Pero si te vas al threshold más elevado, en realidad son muy pocos los días también en los que haces esos niveles. Y como las enfermedades, pues digo, sí, a veces duran una semana o duran 2 semanas, pero están como dentro del mes un poco. Ahí nosotros, digamos, perdemos esa opción de hacer esto, pero por otro lado, digo, no puedo hacer eso, pero por otro lado mi medida es más exacta, te digo, porque si agarras los datos diarios empiezan a bailar mucho la calidad porque tienes observaciones missing, porque pues de repente pues ese día la foto no se pudo tomar bien y el dato no está muy bueno o su calidad es mucho más dudosa. Sí. Un par de comentarios. ¿Tienes el mapa de las partículas? El que sale así amarillo, rojo. Este es el original, ¿no? Sí, deberías poner también el que tienes tú corregido, porque por ejemplo fíjate cómo en las costas tienes mucho rojo y amarillo, y que eso básicamente debe de ser la evaporación del mar. Es correcto. que te genera este efecto. Tenemos que corregirlo. Y entonces, como tienes que corregirlo, yo creo que quedaría muy bonito mira, es que tenemos esto, ¿no? Y ya cuando hago la corrección,
cómo a lo mejor estoy casi seguro de que eso te va a desaparecer. Ujú. Y eso sería como muy visual para ver cómo haciendo esa corrección Sí. estás generando este elemento de que ahí lo que tienes es mucha evaporación de agua, que te está generando el tema, digamos, en la imagen se está formando una nube, y eso es lo que el satélite está No, captando. está muy buena tu comentario, digamos, este es el corregido, pero me traje un ejemplo y a lo mejor el ejemplo que me debió haber traído es el de la costa, ¿no? Y agarrar Veracruz y entonces, miren, pues Sí, pues ahí tienes Veracruz, una humedad brutal, ¿no? Ajá, Y la sí, humedad no te está corriges. generando un ruido enorme en el tema. Es correcto, sí. La otra es la fuente principal de este tipo de partículas son automóviles. ¿O cuáles son las fuentes de este tipo de partículas? No hay, bueno, sí hay contaminación de automóviles, pero por ejemplo, de hecho, una de las áreas más contaminadas en todo el país, ya está más contaminada que la Ciudad de México, es en Monterrey, ¿no? Y mucho es por partículas de las pedreras, las cementeras, que son pequeños polvos ahí que arrojan. O sea, no solo es el smog como de los autos, Sí, es sino lo que también... pensaba, porque normalmente cuando hablamos del tema de smog y tal, estás hablando de CO2 y tal, Sí. esos son cosas ínfimas. Aquí estamos hablando de partículas pequeñas, Sí. pero creo que estamos hablando de otro tipo de partículas. Sí, o sea, vienen combinados esas y vienen combinados, como digo, por ejemplo, de las pedreras estas que hay, pequeños polvos que hay, etcétera. El humo de los incendios también está capturado aquí, por ejemplo. Sí, bueno, pero es que el humo de los incendios justamente lo que tienes que es como más denso. Es más Está denso. Sí, por ejemplo, antes se utilizaba mucho el PM10, que precisamente son partículas más densas, ¿no? Pero de hecho en la OMS, en los guidelines estos, pues sí te dicen que es una mucho mejor medida el PM2.5 que el PM10, o sea que los efectos sobre la salud se observan más en las PM2.5 que en los PM10. No, pero es una cuestión de cómo trasladar esto, por ejemplo, a política pública. De decir, tenemos que evitar X tipo de contaminante. Eso implica también, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿No? O sea, ¿qué tipo de medida nos serviría, por ejemplo, para reducir esto? Porque una cosa que tienes que es bastante claro es trasladar esto en dinero. O sea, ¿cuánto me está costando tanto enfermo? Y eso es como, de hecho, ese paso nos falta, pero sí lo tenemos planeado, porque esto está en proceso todavía, pero ese paso es como... No, pues aquí tengo tantos enfermos y eso nos está costando en servicios de salud, en horas de trabajo perdidas, en unos costes que luego te sirven para justificar determinados proyectos de política pública. Es decir, si hacemos estas medidas, obviamente tienen unos costes, pero si hago esto, me voy a ahorrar todo esto. Sí. Pues ahí tienes Y por ejemplo, sí se ve muy claro, digo, obviamente, pues esta es una investigación académica y en el banco pues, también, digamos, no nos metemos tanto en cuestiones de política, ¿no? Un poco por la naturaleza del banco, pero por ejemplo cuando usamos la herramienta de las luces o esta, o sea, como son bastante precisas, o sea, si tú tienes la localización, por ejemplo, de una refinería o del pozo petrolero, no sé qué, puedes saber cuántas emisiones están saliendo directamente de ahí. Y con los de las luces, por ejemplo, cuando lo hacíamos, o sea, se capturaba, o sea, si tú agarras una armadora, o sea, cuando ellos tienen paros, que hacen paros por 2 semanas, pues se ve como baja un montón la luminosidad, o sea, lo puedes sacar bastante como que preciso este tipo de cosas. Bueno, tienes que estimar una elasticidad, obviamente, pero a lo mejor no va a ser exacto tu medición, pero sí te da una idea de lo que está pasando ahí, ¿no? O sea, sí te captura cuando baja, o por ejemplo cuando ha habido huracanes, usamos los de las luces, y entonces pues esa foto sí me la traje la vez pasada, y entonces de repente se vino el huracán y por ejemplo Los Cabos se apagó ahí todas las luces,
y cómo se fueron prendiendo poco a poco, y tú ves cuánto tardó su reactivación ahí, económica para llegar a los mismos niveles que tenían antes, ¿no? Y pues sí, una de las ventajas que tienen estas herramientas de satelitales, ya sea de contaminación o de luces con medición económica, pues es que te lo dan para pues para regiones o áreas en las que pues no existen datos, ¿no? Porque pues aquí en México difícilmente, o sea, hay por área, por entidad federativa, hay mediciones de actividad, pero ya a niveles inferiores pues es complicado, ¿no? Lo otro es que yo creo que los datos por municipio en algún lado están, pero no están, o sea, ellos no los han tratado. No los reportan. Y seguro que no los tienen tratados tampoco. Pero básicamente cada enfermo sí sabemos dónde vive, porque eso sí, es correcto, sí. Pero si no han hecho el trabajo digamos, depurar esa información y ni se lo pidas porque... La otra es que consiguiera una encuesta de salud, ¿no? Que estaba pensando, y entonces, donde sí son encuestas por individuos, a lo mejor, ahí tampoco hay como que sean representativas por municipio, pero sí son representativas a nivel nacional, y pues, digamos, yo sé el municipio donde viven, pues ya le puedo, agarrar el PM 2.5 del municipio que él tenga y lo correlaciono con el tipo de enfermedades que se estén midiendo en estas encuestas de salud, pero yo ahorita no la he visto, pero sería otra forma de aproximar un siguiente paso. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias a ti, Eric, y muchas gracias a todos por venir. No, al contrario, muchas gracias. Un placer.